Les invito para que abran sus Biblias allí en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 6, gloria al Señor. Busque allí en su Biblia, hermano, Juan capítulo 6, versículo 66. Gloria al Señor. Juan 6, 66 hasta el 68. Vamos a estar leyendo esta porción de la palabra del Señor y aquí vamos a tomar esta base bíblica para compartir en esta mañana lo que Dios ha puesto en nosotros para compartir a su pueblo en este lugar. Gloria al Señor. Juan capítulo 6, versículo 66 hasta el 68, dice la palabra del Señor: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pueden sentarse. Gloria al nombre del Señor. Quiero en esta mañana compartir la palabra del Señor, hermanos, y quiero hablar acerca de, escucha el tema, decisiones que afectan el futuro de los hijos. Amén. Bueno, gloria al nombre del Señor. Decisiones que afectan el futuro de los hijos. Pero hemos tomado esta porción bíblica para mirar algo, gloria al Señor, pero ya Dios nos irá llevando, porque de verdad que nosotros necesitamos conocer mucho más de la palabra del Señor, y para eso queremos hablar acerca de esto. Decisiones que afectan el futuro de los hijos. Buscaba en el diccionario la palabra decisión, y tengo una definición aquí. La decisión es una determinación, escuche esto, o resolución que se toma sobre una determinada cosa. Por lo general, la decisión supone un comienzo o poner fin a una situación. Eso significa decisión, gloria al Señor. Es decir, impone un cambio de estado. Gloria al Señor. La toma de decisión consiste en concretar la elección entre distintas alternativas. La toma de decisión se lleva a cabo en todos los aspectos de la vida y a todo momento. Constantemente nosotros estamos tomando decisiones. Amén. Desde que usted decide levantarse allí de su cama por la mañana, gloria al Señor, desde ese momento, hermanos, usted está tomando una decisión. Usted elige qué desayunar, usted elige qué ropa vestir cuando se levanta, gloria al nombre del Señor. También si va a trabajar, usted elige qué medio de transporte utilizar, y podríamos hablar muchas cosas con respecto a la toma de decisión. Siempre, hermano, constantemente se está tomando decisiones, o estamos tomando decisiones, gloria al Señor. Algunas decisiones, amados hermanos, son más trascendentes que otras por sus repercusiones. En este texto que hemos leído aquí, en este Evangelio según San Juan, del versículo 6 capítulo 6, versículo 66, mire lo que dice el versículo 66 una vez más. Dice: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí encontramos una decisión, gloria al Señor. Estos discípulos, dice muchos de sus discípulos tomaron la decisión de abandonar a Jesús. Imagínese, hermano. Si usted lee el contexto, se dará cuenta por qué ellos llegaron a tomar esta decisión. Pero a lo que me quiero referir en esta mañana es que ellos tomaron la decisión de apartarse de Jesús. Dice muchos de sus discípulos. Es bueno que usted que lee la palabra de Dios entienda que no solamente eran 12 discípulos, porque hay personas que a veces piensan que los discípulos solamente eran 12. 12 eran los más cercanos, los que el Señor escogió y los llamó para capacitarlos para un trabajo específico, gloria al Señor, pero habían muchos más.
La Biblia habla de 70, la Biblia habla de muchos que también estaban allí, hermanos, aprendiendo de Jesús, caminaban con Jesús, eran testigos de los milagros de Jesús, gloria al Señor. Entonces, pero entre tantos que hacían parte de sus discípulos, dice aquí la palabra del Señor, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ellos tomaron la decisión de abandonar a Jesús, gloria al Señor. Escuche esto, hermano. Mire, esta decisión a ellos les traería su respectiva consecuencia. Porque, hermanos, cuando nosotros decidimos, mire, usted que está en esta mañana en este lugar, o los que están en casa, mire, cuando usted toma la decisión de apartarse del Señor, usted allí mismo tiene que también, mire, asumir las respectivas consecuencias. Bendito es el nombre del Señor. Si usted va a mirar allí en Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que usted que está en esta mañana en este lugar, quizá está a punto de tomar, digámoslo así, la decisión de no buscar a Dios como antes. Hablemoslo de esta forma. No hablemos de tomar la decisión de alejarse de la iglesia, porque seguramente que no. Pero tal vez no buscar a Dios como antes. También usted tendrá o asumirá las consecuencias de no buscar a Dios como antes, porque quiero decirle, usted tampoco recibirá como antes la bendición del Señor. Porque, hermano, si yo busco a Dios poquito, voy a tener poquito de Él. Si yo no le busco, no voy a tener. Si yo le busco, voy a tener del Señor. Por eso, hermanos, esto es bueno nosotros entenderlo en esta mañana. Aquellos discípulos dejaron al Señor, tal vez pensaban que simplemente dejaban al Señor y ya no iban a tener compromiso con nada, que tal vez podían llevar una vida quizás, hermano, ocupada en otras cosas. Porque mire, lo que muchos que se apartan del Señor hacen es que el tiempo del culto, ellos se lo ingenian y podríamos decir, hermanos, tal vez el diablo, hermano, porque que el Señor los reprenda. Ahí mismo les pone en la cabeza, no, esas 2 horas del culto póngase a estudiar, o póngase a trabajar, o póngase a hacer esto, o póngase a hacer manualidades. Entonces hay gente, mire, que la hora del culto, ¿sabe qué lo están haciendo? Se van a trotar, o se van a montar bicicleta, o se van, hermano, por ahí a hacer cualquier tipo de deporte. Porque quieren reemplazar el tiempo de Dios en otras actividades. Tal vez para calmar un poco su conciencia, pero la conciencia siempre estará allí. Y el Espíritu de Dios siempre estará allí, hermano, diciéndole, estás haciendo mal. Porque, hermano, ninguno que se ha ido de la iglesia tiene paz. ¿Por qué? Porque allí está el recuerdo, porque ahí está, hermano, aquellos momentos que ellos vivieron con el Señor. Ellos saben que tienen que volver algún día. Porque, hermano, uno que ha probado del Señor, que ha sentido la presencia de Dios, que ha tenido, hermano, mire al Señor, gloria a Dios, y uno alejarse. Y no piensen aquellos que se alejan, que se van con el Señor, porque algunos dicen, no, yo me voy con el Señor. No, usted se va solo. Porque lo que Dios quiere es que usted camine con Él. Estos discípulos abandonaron al Señor, como muchos discípulos, como muchos creyentes abandonan al Señor. Y en esta mañana, algunos que han abandonado al Señor, en vez de estar en el culto, o tal vez siguiendo la transmisión, más bien por allá alguien les influyó, le dijo, no, métase al gimnasio, para que saque el músculo. ¿Para qué? Para que venga y vea y para que las muchachas lo miren. Mire, todo tiene un objetivo, hermano. Que Dios tenga misericordia de aquellos que han sido engañados. Usted y yo permanezcamos siempre en el Señor. ¿Qué encontramos aquí? En este versículo que hemos tomado. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12. Mire, aquí hay algo muy importante, hermano, que nosotros debemos considerar. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Si quieren también ir ustedes, si quieren váyanse, gloria al nombre del Señor. Porque, hermano, el asunto con Dios es voluntario, gloria a Dios. Si yo le sirvo al Señor es voluntario, voluntariamente hacemos las cosas para Dios. Nadie está obligado a hacer las cosas. Ningún pastor puede obligar a los miembros de la iglesia, a los líderes a hacer algo, hermano. El servicio a Dios es voluntario. Es voluntario, hermano. Eso depende de nosotros.
Es bueno nosotros tener en cuenta eso, que el Señor constantemente está mirando lo que nosotros hacemos, constantemente está observando nuestra actitud, cómo hacemos las cosas. Jesús le dice a los discípulos, dice aquí en este versículo, en el versículo 67, entonces dijo a sus discípulos, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero mire que a veces esto se convierte en un arma de doble filo. ¿Sabe qué le decía un hijo a un creyente, a su papá o a su mamá? Papá, no me obligue a ir a la iglesia, porque el pastor ha dicho, y la Biblia dice, y todo esto, que el servicio al Señor es voluntario, entonces no me obligue. Y algunos aprovechan esto para, hermanos, quizás abandonar la iglesia, abandonar al Señor. Pero siempre hemos dicho aquí en este lugar, y siempre también lo hemos escuchado, que mientras un hijo está en casa, bajo techo, dependiendo de sus padres, debe también someterse a sus padres. El día que él diga, no quiero ir a la iglesia, no quiero volver, no quiero saber nada de Dios, es porque seguramente que él va a vivir en otra parte. Porque se convierte en un problema si los padres permiten todo esto. Le digo, ¿por qué? Porque usted se viene para la casa y a su casa ponen, hermano, cuantas cosas. Invita a las amistades y le convierte en su casa en un problema, por decirlo así. Y esto los padres tienen que tener bien sus ojos abiertos y orar a Dios para que el Señor le dé la autoridad, hermano. Siempre esa autoridad y esa gracia y la sabiduría. Porque a veces no es así, hermano. Hay que ser sabios, pero también hay que inculcarle a esos muchachos, hermano, lo que es, gloria al Señor. Lo que es. Entonces, encontramos aquí en esta parte, les decía que el servicio al Señor es voluntario cuando nosotros le servimos a Dios. Mire, usted ora porque usted siente necesidad de Dios, no porque la gente lo manda. Cuando a mí me mandan a hacer las cosas y yo hago las cosas sencillamente por cumplir, Dios no recibe eso. Porque estoy simplemente cumpliendo y hago las cosas porque me dijeron. Y por eso muchos hacen las cosas de mala gana o no de la mejor forma. Por ejemplo, que alguien le diga, hermano, hágame un favor y barra el templo. Un ejemplo, ¿cierto? Ay, hermano, la orden no, le he pedido que por favor me barra el templo. Un ejemplo. Y coge la escoba. Hermano, dicen por ahí, barre por donde pasa la suegra nada más. Pero aquí hay muchas suegras, ¿cierto que sí? Así hay que barrer por todas partes. Entonces, hermanos, lo que uno mira es eso. O sea, cuando se hacen las cosas sencillamente de esa manera, todo, o sea, no se hacen las cosas bien. Pero cuando yo hago las cosas para Dios, hermano, yo busco los rinconcitos y allá meto la escoba. Estoy haciendo las cosas para Dios. Estoy colocando un ejemplo. Si yo hago las cosas para Dios, yo miro no solamente abajo, sino también arriba. Miro si por allá, hermano, hay una telaraña. Sí. Bueno, voy a limpiar aquí. Estoy poniendo un ejemplo. O sea, yo estoy haciendo las cosas para Dios. Pero cuando hago las cosas sencillamente porque me mandan y porque tengo que hacerlo, las cosas no quedan bien. Por eso, hermano, qué bueno que nosotros hagamos las cosas para Dios y lo vamos a hacer bien y con amor. Gloria al Señor. Entonces, mire, encontramos aquí que ellos se separaron del Señor y separarse del Señor les decía, Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Escuchen bien todos los que estamos en esta mañana en este lugar. Mire, esto es para todo creyente en esta mañana. Tanto para los que estamos aquí en este lugar en la iglesia, como también para aquellos que están allá en casa, gloria al Señor. Separados del Señor, nada podemos hacer. Si usted se separa de Dios, va a tener problemas. Tiene que asumir las respectivas consecuencias, gloria al Señor. Estos discípulos caminaban en un principio, o al principio con Jesús. Tal vez podemos decir que fueron testigos, del milagro que Jesús hizo allá en Caná de Galilea. Podemos decir que ellos que caminaban con el Señor fueron testigos de ese milagro allí en aquellas bodas allí en Caná de Galilea. Podemos decir que también fueron testigos, hermanos, cuando el Señor sanó al hijo de un oficial del rey, que el Señor lo sanó a la distancia.
Seguramente que ellos fueron testigos de esto. Gloria al nombre del Señor. Tal vez también fueron testigos, hermanos, cuando el Señor sanó a aquel paralítico que tenía 38 años de estar en esa condición, hermano. El Señor también lo levantó. Seguro que estos discípulos que abandonaron al Señor también fueron testigos de esos milagros sorprendentes, de esos milagros que el Señor hizo. Tal vez ellos también se beneficiaron cuando el Señor multiplicó el pan y los peces. Tal vez ellos fueron testigos cuando Jesús caminó por encima del mar. O al menos se dieron cuenta de primera mano lo que sucedió allí. Así hay personas que se benefician del Señor. En los momentos más duros el Señor les ayuda. En el momento más duro el Señor les guarda. En el momento más duro ven la misericordia de Dios. Pero ellos, por circunstancias que muchas veces llegan a la vida de todo creyente, ellos terminan abandonando al Señor. Hay creyentes a los cuales les ha llegado determinada circunstancia. Ellos la decisión que toman es apartarse del Señor. No lo haga usted, amado hermano. No lo hagamos nosotros los que estamos en este lugar. Bendito es el nombre del Señor. Mire, después de un tiempo de ver la bendición del Señor, tomaron la decisión de apartarse de Él. ¿No pasa así con algunos creyentes en las iglesias? Gloria al nombre del Señor. Toman la decisión de ponerle fin al caminar con Jesús, o por lo menos, hermano, a hacerlo de una manera diferente, no como antes. No, yo antes iba al culto todos los domingos, ya no. Ya yo voy al domingo una vez al mes. Y piensan que es una buena decisión. No, yo antes iba al culto de oración, pero no, ya yo me cansé del culto de oración. No, yo solamente oro aquí en mi casa, yo oro mientras voy caminando para el trabajo, yo oro mentalmente. Y van cogiendo, hermano, una mala costumbre, porque esa es una mala costumbre. Usted debe apartar tiempo para estar en comunión con Dios. Esto no es lloro todos los días cuando voy para el trabajo, voy en el bus y va escuchando la emisora mundana y aquella música mundana y usted, Padre Santo, Señor, que estás en el cielo, hermano, eso no. O sea, usted tiene que sacar un tiempo en su casa, hermano, en la noche, en la mañana, yo no sé en qué tiempo, pero usted debe sacar tiempo para Dios, buscar a Dios, usted debe orar al Señor. Pero hay algunos que les digo una vez más, toman la decisión de no caminar con el Señor como antes lo hacían. No lo hagamos nosotros. Estamos hablando de decisiones que afectan el futuro de los hijos. Y escuche esto, amado hermano. Muchas veces en el hogar se toman decisiones que, escuche esto, que no afectan para nada a la familia. Otras decisiones que se toman en el hogar más bien traen bendición. ¿Cierto que sí? Pero en esta mañana miramos algo y son aquellas decisiones que afectarán el futuro o el porvenir de los hijos. Usted dirá, hermano, yo no tengo hijos. Los va a tener. Gloria al Señor. O tal vez yo no tengo hijos, tal vez uno tiene los hijos grandes, pero todo esto, hermano, es útil para nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Yo le pregunto en esta mañana a usted que está en casa y los que están aquí, ¿qué decisión ha tomado usted que ha afectado a su familia? ¿Qué decisión ha tomado? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué decisión ha tomado que ha afectado a su familia? Otra pregunta, ¿qué decisión está a punto de tomar que va a afectar el futuro de sus hijos? Y me refiero espiritualmente. Porque usted dirá, hermano, yo la decisión que he tomado, hermano, antes me ha ido bien porque mi hijo ya es un ingeniero. Porque mi hija ya es una doctora, ya es una médica o ya es una abogada, porque mi hijo hermano, ya es un administrador de empresa, así que la decisión que tomé es la mejor. Estoy hablando espiritualmente. ¿De qué sirve, hermano, un arquitecto o un ingeniero y perdido? La Biblia dice, ¿de qué sirve que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué sirve usted ir a otro país a especializarse en cuanto al conocimiento y tener los buenos empleos donde gane el dinero quizás que nunca haya pensado ganar? ¿De qué le sirve si está perdido? Gloria al Señor. Estoy hablando de las decisiones que afectan, hermano, a sus hijos, el futuro de sus hijos, hablando espiritualmente, porque lo que tenemos, lo más grande que nosotros podemos tener es la presencia de Dios en nuestra vida, porque en un momento cualquiera nos toca irnos de esta tierra, nos toca morirnos, hermano. ¿Y qué será de ese doctor o de ese ingeniero o de ese arquitecto? ¿Qué será de él sin Dios? Lo más importante, hermanos, es lo espiritual. Bendito es el nombre del Señor.
Encontramos en la Biblia, porque les decía qué decisiones está a punto de tomar. Mire, en la Biblia encontramos el caso allí en Génesis capítulo 13. Miremos algo allí, gloria al Señor. Génesis capítulo 13, en el versículo 11 encontramos algo muy conocido, hermano, por nosotros, del 11 al 13, de Génesis capítulo 13. Dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hacia donde, sus tiendas las fue poniendo hacia Sodoma, hasta Sodoma. Versículo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La decisión que tomó Lot fue irse, escuche esto, hermanos, y poner su tienda o su casa. Se fue acercando a Sodoma hasta que llegó a vivir allí en Sodoma, y fue una terrible decisión. Al lado de Abraham siempre había un consejo, una orientación, siempre había, hermano, algo de parte de Dios, pero él se alejó y buscó no el buen camino, buscó, hermano, algo que afectó a su familia. Usted cuando lee toda la historia se dará cuenta que afectó a su familia completa, afectó a su esposa, afectó a sus dos hijos. Afectó, hermanos, a todos, gloria al Señor. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que su esposa se convirtió en una estatua de sal. Perdió a su esposa, ¿cierto? Que la decisión que él tomó, mire, afectó toda su casa, afectó a su esposa, afectó a sus hijas, afectó, mire, lo material que él había adquirido, porque dice la palabra que él había sido, hermano, se ha convertido en una persona rica, gloria al Señor, a los lados de Abraham, gloria al Señor. Pero todo eso lo perdió, hermano. ¿Por qué? Por la decisión que tomó. Entonces hay decisiones que tomamos que afectan, mire, a la esposa, si hablando del esposo, mire, afectan a la esposa, afectan a los hijos y afectan todo lo que usted ha adquirido. Hay gente que ha tomado decisiones también, y uno ha escuchado historias terribles, hermano, de gente que ha quedado en la ruina por una mala decisión. Espiritualmente también, hermanos, mire, gente que hoy en día están descarriados todos. El padre, supuestamente guiado por Dios, hermano, tomó una mala decisión. Hoy en día está la mujer o la esposa descarriada, las hijas descarriadas, los hijos descarriados, hermano, viviendo en situaciones que no es la mejor. Esto ha pasado. Y esto sigue pasando, y lo que Dios quiere con esta palabra es que esto no le pase a usted. Por eso la pregunta es: ¿qué decisión está a punto de tomar que va a afectar el futuro de sus hijos? Gloria al nombre del Señor. Mire esto, hermanos, hay decisiones en los padres que tarde o temprano afectará a los hijos. Por ejemplo, cuando los padres se separan y cada uno coge su rumbo, cada uno coge su camino, gloria al Señor. Escuche esto, mire, esto produce un dolor inmenso en los hijos, porque para ellos esto es como arrancarle parte de sus vidas. Gloria al nombre del Señor. Y es así, hermano. Porque el padre allí en el hogar es parte de la vida de ese niño o de esa niña. La madre allí en el hogar es parte de ese hijo o de esa hija. Gloria al nombre del Señor. No sé cuántos quizás tuvieron, hermanos, la amarga experiencia de vivir esto. De vivir allí cuando niños y sus papás se separaron. Porque hay que tener presente esto, hermanos. Quizás algunos, o más bien seguramente que muchos, sufrieron, por decirlo así, esta experiencia que el papá dejó a la mamá o la mamá dejó al papá, y ese muchacho decía: ¿con quién me voy? ¿Con mi papá o con mi mamá? Pero es que yo los quiero a los dos. Y fue algo terrible, bendito es el nombre del Señor. ¿Qué sintió usted? Seguramente que sintió tristeza, dolor, usted, no sé, ¿qué sintió usted? Gloria al Señor. Esto y más es lo que están sintiendo muchos hijos hoy con la separación de sus padres, gloria al Señor. Mire, esto generalmente, hermano, en la iglesia no se ve. Escuche esto, generalmente esto en la iglesia no se ve, pero a veces resultan casos.
Porque tal vez los matrimonios se descuidan espiritualmente. Y termina ese esposo enamorado de otra mujer, o termina esa mujer enamorada de otra persona, gloria al Señor. Y esto, hermano, aunque no es normal, en ocasiones se ve. ¿Por qué? Por el descuido espiritual. Yo le digo a usted que está en este lugar, amado hermano, usted que está en casa, no se descuide espiritualmente, porque puede ser un problema, gloria al Señor, para usted, para su casa, puede ser un problema para sus hijos. Bendito es el nombre del Señor. Mire, este dolor causado por la separación de los padres, hermanos, mire, le están viviendo muchos hijos, muchos niños, muchas niñas en este tiempo. Algunos se enferman. Cuando están en esta situación, algunos se enferman, otros tienen, hermano, mire, ahí en el colegio no el mismo ánimo. Y usted ve que los exámenes, las evaluaciones, ellos no van a rendir como antes, gloria al Señor. Ellos no tienen el mismo ánimo para estudiar. Otros niños, hermanos, sufren depresión. Otros caen incluso hasta en la droga, hermano, por esa misma situación, gloria al nombre del Señor. La figura paterna es importante y también muy necesaria en el hogar. La figura materna es importante y también muy necesaria allí en casa, gloria al Señor. Los hijos necesitan siempre a un padre y a una madre que velen por ellos, que los protejan, que los cuiden. Entonces los hijos, hermano, mire, llevan, hermano, podemos decir la peor parte cuando sus padres se separan. Estamos hablando de decisiones que afectan el futuro de los hijos. Mire, muchos hijos sufren y en ocasiones nadie los entiende. Que su papá se fue y usted ¿por qué no quiere estudiar? ¿Y por qué no quiere comer? Es que a veces hay papás que no entienden o madres que no entienden, hermano, lo que está pasando en el corazón de ese niño o de esa niña. Gloria al nombre del Señor. Yo le digo en esta mañana, cuide su matrimonio, porque sus hijos son los que llevarán la peor parte. No le haga mal, ese mal tan grande a sus hijos, gloria al Señor. Entonces, hablando acerca de esto, hermano, de este tema, mira, la primera decisión que fue tomada en la Biblia y que afectó el futuro de sus hijos fue la decisión de Adán y Eva. Todos conocemos esta historia. La decisión de ellos, mire, de no obedecer a Dios trajo terribles consecuencias a sus hijos. Veamos lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo 6. Gloria al Señor, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios les dijo que no hicieran esto, mas sin embargo ellos tomaron la decisión. Hay decisiones que marcan. Hay decisiones, hermano, que afectan. Hay decisiones, hermano, que son tan terribles, hermano. La decisión que tomaron ellos fue la peor decisión, tanto que nosotros estamos asumiendo aún las consecuencias de lo que hizo Adán y Eva, de su desobediencia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que esta decisión que ellos tomaron afectó, hermano. Mire, de ahí para adelante todo afectó a sus hijos. ¿Qué encontramos? Mire, una tragedia familiar que ocurrió allí en ese primer hogar, en esa primer familia. Mire, tragedia familiar terrible que, hermanos, un hijo mata al otro. El caso de Caín. Caín mata a Abel. Imagínense el dolor en ese hogar. Pero todo esto, ¿por qué? Por la mala decisión que ellos tomaron de, hermanos, desobedecer a Dios, no obedecer a Dios. Tenga mucho cuidado en esta mañana cuando usted tome la decisión de no seguir obedeciendo más a Dios, sino hacer las cosas conforme a usted le parece, o tal vez influenciado por amigos, o influenciado por familiares que no son cristianos, o influenciado por el diablo. Escuche esto: si usted decide desobedecer a Dios, o más bien no seguir obedeciendo a Dios, las consecuencias serán terribles en usted que está en este lugar, y aquellos que están en casa también. La condición o las consecuencias serán terribles. No dejemos de obedecer a Dios. Obedezcamos a Dios en todo tiempo. Maravilloso es el nombre del Señor. Si ellos hubieran seguido obedientes a Dios, nada de esto hubiera pasado. Nada de esto hubiera pasado, hermano.
cómo estuviera, hermano, la raza humana sobre la tierra, hermano, no sé cómo sería, pero seguro que, hermano, fuera algo, yo no sé qué hubiera hecho el Señor, no sé, pero por la mala decisión que ellos tomaron, vino todo esto, hermanos, y si ellos no hubieran tomado esta decisión, ellos no hubieran tenido que lamentar todas estas cosas. En el hogar seguro que hubo lágrimas. En el hogar seguro que hubo, hermano, lamentos, tristezas, angustias por todo esto. En muchos hogares, mire, que están caminando con el Señor hoy, esto es para todos nosotros, que están caminando con el Señor hoy, tienen la paz de Dios, la bendición de Dios. Pero si se les ocurre volver atrás, si se les ocurre desobedecer a Dios, les digo en esta mañana, vendrá la tristeza, el llanto, el dolor. Porque esto es lo que ocurre cuando uno toma decisiones equivocadas, que afectan la familia, que afectan el hogar, que afectan el matrimonio. No abandone a su Señor. Amado hermano, no abandonemos al Señor en ningún momento. Así vengan circunstancias difíciles, hermano, el Señor estará allí para ayudarnos. Confiemos siempre en el Señor porque Él nunca nos ha dejado. No seamos cobardes, hermano. En el momento de la prueba, en el momento de la lucha, quizás abandonar al Señor como si el Señor tuviera la culpa. El Señor no tiene la culpa de nada. No se deje engañar. Vivamos para Dios constantemente. Maravilloso es el Señor. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, hermanos? Mire que hay hogares que han caminado con el Señor, y yo quiero que todos presten atención. Han caminado con el Señor, pero la decisión de estos padres llevó a la propia destrucción, por decirlo así, de sus propios hijos. Padres que constantemente caminaban con el Señor, hermanos, y siempre era una bendición. Juntos en la casa hacían el devocional, juntos en la casa oraban, gloria al Señor. Pero de un momento a otro, ellos ya comenzaron a tomar otra forma de pensar. Ya comenzó a meterse la inclinación por un equipo deportivo en casa. Y por ahí se entró la decadencia espiritual. Y yo quiero que me preste atención, los que están en casa también. No estamos en contra del deporte, no estamos en contra de cosas que son normales, por decirlo así. Pero quiero decirle, cuando en un hogar cristiano comienza a meterse el afecto, el amor, la pasión por determinado equipo deportivo o determinado deporte, esto comienza a crecer y a desplazar lo otro. Tanto que cuando viene un campeonato o una liga o viene, como se llame, hermano, una competencia deportiva de estas, muchos hasta se olvidan de los cultos. Hermanos que están transmitiendo el culto de la iglesia el domingo por la tarde, no, después lo veo, como eso queda grabado en YouTube, yo después lo veo. No, esta final está muy buena, y es el equipo de mis sueños, y es el equipo que me apasiona. Ya no le apasiona a Cristo. No, y es que yo he soñado con la estrella número 50, un ejemplo pues. Y yo quiero ser el protagonista y ve, ahí está fulano y está perano. Se saben el nombre de todos los jugadores, de los 11 jugadores. Y no se saben los nombres de los 12 discípulos. Triste, ¿no? Y no que hablan y conocen la vida de ellos. Y no que fulano de tal estaba en la liga francesa y que vino y él por allá hizo tantos goles y logró esto. Y está allá y lo quieren comprar y lo ficharon con tanto dinero y no sé quién está detrás de él. Pregúntele quién fue Jacobo. ¿Cierto? ¿Quién fue Mateo en la Biblia? ¿De dónde vino? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Lucas? No. ¿Y por qué llegamos a esto? Porque nos interesa, le abrimos una puerta y metemos a nuestra familia por ese camino y compramos la camiseta. Y no que vea que la camiseta de fulano está allá, no, yo voy a... Y hermano, y consiguen plata como sea, si consiguen la camiseta. Y no, yo voy a conseguir una camiseta del hijo mío porque también y él es hincha de tal equipo y también,
íbamos a conseguirnos unos pitos y porque va a jugar. Mire, cuando esto se mete en una casa de un creyente que ama a Dios, va desplazando la vida espiritual del creyente. Y el creyente se va volviendo poco a poco mundano. Porque va a cambiar el culto por un partido de fútbol. ¿Es así o no es así? Tengamos cuidado con esto, hermano. Dios nos habla a tiempo. Quizá usted dirá, hermano, eso no afecta a mis hijos porque están pequeñitos. No los afecta. Ahí es donde más los afecta porque, hermano, alguien decía que la mente de un niño es como un papel en blanco. Todo lo que usted va escribiendo, eso se va quedando allí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, tengan mucho cuidado con todo esto. Entonces, les decía, hermanos, que esto sucede en muchas ocasiones. Familias que al principio, hermano, iban a la iglesia, gloria al Señor. La familia completa iba y se congregaba en la iglesia, iban al culto, era una bendición, gloria al Señor. Los hijos iban a la iglesia, por hablar de este lugar, los hijos venían a la iglesia en sujeción. Pero igual que una separación matrimonial, podemos decir que es la separación del Creador, como ocurrió en el hogar de Adán y Eva, y esto les trajo consecuencias terribles. Cuando un hogar, cuando unos esposos, cuando unos padres deciden tomar la decisión de ya no volver a la iglesia, no volver como antes, esto marca terriblemente a sus hijos y les traerá consecuencias terribles, gloria al nombre del Señor. Mire, muchas veces los padres, hermanos, que tienen un recorrido, yo quiero que todos me presten atención, los que están en casa. Mire, muchas veces los padres que tienen un recorrido en la vida cristiana, creen que sus hijos piensan como ellos. Ellos a veces creen eso, que sus hijos piensan como ellos. Escuche esto, ellos pueden congregarse un tiempo, dejar de hacerlo, volver otra vez a congregarse, como hacen algunos, gloria al nombre del Señor. Pero los hijos no. ¿Sabe por qué? Porque una vez prueben el mundo, difícilmente volverán a la iglesia. ¿No pasa así con muchos? Ya de que aquel muchacho tiene una experiencia ya, hermano, con el pecado, difícilmente va a volver a la iglesia. Y la culpa, en gran parte, la tienen ¿quién? Sus progenitores, por no darles el ejemplo que esos muchachos necesitaban. Entonces, usted se va un mes, 2 meses, después vuelve, 2, 3 veces, después se va, porque usted tiene un recorrido en la vida y usted maneja las cosas de esa forma. Pero sus hijos no, sus hijos una vez se van. Como son muchachos que no han tenido experiencia en el mundo y todo esto, apenas van y prueban lo que es el placer, prueban lo que es el pecado. Ellos dicen, no papá, es que esto es mejor, esto es más bueno. Y terminan, hermanos, apartados del Señor. Y como les digo una vez más, difícilmente volverán a la iglesia. Allí donde el papá va a llorarle y a rogarle, mi hijo, por favor, mi hijo, mire, no me dejes ir solo a la iglesia, mi hijo, mira que yo te entregué al Señor, mi hijo, yo te dediqué al Señor, mi hijo, tú le perteneces al Señor. Mire, a esos muchachos por aquí les entra y por aquí les sale. Mamá, relájese. Apá, relájese, apá. Yo sé que yo algún día tengo que volver. Yo sé que algún día tengo que ir a la iglesia, papá. Yo sé que el Señor es Dios. Papá, no piense que yo sigo creyendo en Dios, hermanos. Y de esa manera dejan sin palabras a ese padre, a esa madre. Gloria al nombre del Señor. Pero al principio no era así. Al principio todos, hermanos, contentos a la iglesia, salían de la iglesia contentos en la casa, ahí como familia, pero el tiempo ha pasado y las cosas han cambiado y todo ha cambiado. He escuchado donde incluso, hermano, la mamá pone allí música cristiana y el hijo aquel que ya cambió tanto de estatura como de voz. Porque a veces cuando cambian de estatura y de voz ya se creen que pueden hacer lo que bien les parece. Mamá, usted sí es cansona. A toda hora escuchando la predicación. Mamá, no sé, usted no se cansa con esa música, toda la música cristiana, mamá, cálmese, mamá.
Mamá, otra vez para el culto. Usted no fue el domingo pasado. Mamá, ¿por qué no se queda aquí? Vea, yo voy a comprar tal cosa para que hagamos una comida especial. Mamá, no. Y termina la influencia de ese hijo y de esa hija sobre ese padre, sobre esa madre. Cosa que ese padre y esa madre no pudieron con él. Ahora él está luchando y han logrado desubicar a muchos padres. Porque hay padres que no se congregan, madres que no se congregan. ¿Por qué? Porque esos hijos crecieron y hoy en día les están haciendo contrapeso. Hermano, cuídese usted que está aquí, que tiene sus hijos aún pequeños. Porque ellos comenzarán poco a poco, hermano, a ejercer cierta presión. Mamá, apague esa música, dígale, me respeta. Es que usted no sabe, ahí sí le puede usted aplicar la palabra, ¿cierto? Que dicen por ahí, usted no sabe quién soy yo. Yo soy su mamá. Yo fui quien lo traje, le di a luz a usted. Yo soy su papá. Porque, hermano, algunos porque ya, como le digo, ya tienen una carrera. Ese papá, esa mamá, mire, dejaron de comer, porque en muchas ocasiones es así, por darle estudio a ese muchacho. Y hoy en día, como ya, hermano, ya es, ¿cierto? Ya es un profesional. Ya cree que va a manejar las cosas a su manera y va a manejar a esos papás de esa manera. Usted tenga mucho cuidado porque eso ha pasado y eso está pasando en muchos hogares. Que no pase en el hogar suyo. Que no pase en usted, bendito es el nombre del Señor. Entonces, como les decía, muchos papás van y vienen a la iglesia porque ellos manejan la vida cristiana así. ¿Sabe qué decía un hombre en cierta ocasión, un creyente que ya no está con nosotros? Él decía, no es que el Señor se lleva aquí. Yo ya he conocido mucho. Mire el error de esta persona. Yo he conocido mucho. Mire, yo llevo 40 años en el evangelio y yo me he congregado mucho. Y ahora le digo a mis hijos que vayan a la iglesia con la mamá. Yo me quedo aquí en la casa porque ellos son los que necesitan. Ya yo estoy viejo, ya yo estoy muy maduro en lo espiritual y ya yo he ido varias veces. Ahora son ellos los que tienen que ir. Hermano, y eso fue una situación muy complicada porque ya no están. Ni los unos ni los otros. Esto no es por los años que usted tenga en el Señor. Todos los días, entre más años tenga usted en el evangelio, más tiene que cuidarse. Porque más trofeo es para el maligno y que el Señor lo reprenda. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos? Mire, ¿qué podemos ver aquí? Que hoy hay padres haciéndole tanto mal a sus hijos que cuando ellos reaccionen puede ser demasiado tarde. Padre dándoles mal ejemplo a sus hijos y los hijos guardando todo ahí en el corazón. Mire, hermano, cuando en casa, y escuche esto es para todos nosotros, cuando en casa y a oídos, escuche esto, a oídos de los hijos se habla mal de alguno de ellos, gloria al Señor, y se defiende al otro. Los hijos están viendo y no, mamá quiere más a fulano que a mí. ¿Esto afecta o no afecta? No es que usted debe ser como él, mire, él sí es inteligente. Y usted es, no, sinceramente, no me parece que fuera de la familia. ¿Esto afecta a esos muchachos o no es así? Y usted es un muchacho que ya no quiere estudiar porque él dice, no, es que yo estoy así, yo soy bruto, yo no soy capaz, y yo no soy capaz. Y se creó aquí que no es capaz, cuando sí es capaz. Pero aquellos padres se encargaron de meterlo en ese molde, de decir que usted es un bruto, usted no es capaz. Y hermano, el muchacho se quedó así. Porque a veces, hermano, se atan con estas palabras, gloria al nombre del Señor. Pero muchas veces, como padres, se cometen muchos errores. Por ejemplo, hermano, quiero decirle algo y quiero que mire esto. Cuando allí están en el hogar y se habla mal, por ejemplo, cuando un miembro de la iglesia, cuando un hermano que tiene sus hijos habla mal de algún creyente de la congregación o de algún hermano de la iglesia, escuche esto, o de alguna iglesia, delante de sus hijos, esto afecta a esos muchachos. Porque usted, por ejemplo, ve que el papá, el hermano habló mal de la hermana X de la iglesia, por alguna razón. Y después en la iglesia ve que ese hijo ve que esa hermana está saludando a la hermana de la cual habló mal. Ay, hermana, Dios la bendiga, hermana, Dios lo bendiga. El hijo está diciendo, mi mamá habló mal de ella, ¿y por qué la está saludando de esa forma? Mi mamá no está dando un buen ejemplo. Y esto le crea a ellos, hermano,
mire, cierta situación. O quizás cuando se habla del pastor de la iglesia donde la persona se congrega. Y no que el pastor es esto, que la esposa del pastor es esto. Y resulta que, hermanos, llega ese papá a la iglesia. Hola, pastor, ¿cómo está? Dios lo bendiga, hermano, qué bendición, gloria al Señor, estamos en la casa del Señor. El niño dice, pero ¿y mi papá? Me dice que no le gusta, no le cae bien el pastor. ¿Y por qué lo está saludando de esa forma? Y esto va creando, hermanos, en los hijos algo aquí en la cabeza. Tanto que esto los va a afectar poco a poco. Y cuando, mire, no se tiene cuidado, escuche esto en esta mañana, cuando no se tiene cuidado y se habla allí en casa de alguien de la iglesia o de la iglesia. No, lo que no estoy de acuerdo con la iglesia es por esto y por esto. No, a mí todo me parece bueno, pero lo que no me gusta es esto, lo que no me gusta es lo otro. Le decía una madre a una hija, no, a mí lo que no me gusta de la iglesia es cómo tocan esos instrumentos, a mí no me gusta eso. Cuando canta la hermana fulana, a mí no me gusta. Y el niño y la niña allí, y mirando. No, y un día, vea, cuando ponen al hermano fulano, la hermana fulana a dirigir el culto, no, a mí no me gusta, es que, pero bueno, así es el Señor, los niños escuchando. Y ya los niños dicen, a mí no me gusta tampoco como canta la hermana fulana. Y a mí no me gusta cuando dirige, ya eso se va contagiando. ¿Por qué? Porque los mismos padres insensatos, o sea, falto de sabiduría, le están inculcando ahí a esos muchachos. ¿Y sabe qué va a pasar con ellos? Como se ha visto en muchos casos. Cuando van creciendo, terminan yéndose de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se sienten cómodos en la congregación. Porque, hermanos, fueron influenciados por sus propios padres. Hay padres que no son sabios, hermano. Mire, padres que hacen comentarios que no deberían hacer y terminan afectando a esos muchachos que están allí en la iglesia. Ellos van creciendo, hermano, y terminan cuando grandes, más bien congregándose en otra iglesia donde no conocen quién es quién ni cómo se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque los mismos padres se convirtieron en sacarlos de la iglesia, hablando del pastor, hablando del líder, hablando de los músicos, hablando de los ujieres. Y eso se ha vivido en muchas personas. Ah, mi hijo, ¿dónde está? ¿Su hijo dónde está, hermana? No, mi hijo está congregándose en la iglesia tal. ¿Y qué le pasó? No, él más bien se fue para allá. ¿Por qué si retrocedemos, hermano, el tiempo? Y si hubiera una cámara por ahí como en este tiempo que todo lo graban, ¿cierto? Pudiéramos revisar qué pasó. Algo tuvo que pasar y alguna responsabilidad tienen esos padres. Por eso, hermanos, tenga mucho cuidado. Gloria al nombre del Señor. Tenga mucho cuidado. Porque esto tarde o temprano los afectará en sus decisiones hacia Dios. Los afectará. Terminarán, como les decía, yéndose de la iglesia para otra parte. No, es que yo no estoy de acuerdo porque es que en la iglesia, mire siempre que las mujeres que con falda, no, yo estoy ahí por obediencia. No, que las mujeres que así, que mire que los hombres siempre tienen que ir vestidos así, a mí no me parece, yo quisiera que fuera diferente. Y el muchacho escuchando. No, que es que yo allí no me puedo pintar el pelo, vea estas canas que tengo, mire que esto, y el muchacho escuchando. Yo quisiera que sí, y los hijos escuchando. Y después los hijos, no, yo me voy para otra iglesia donde yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, porque aprendieron ¿de quién? De las conversaciones. Aquí podemos aplicar el texto, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Quiénes son los culpables? Alguien decía que las paredes tienen oído. Tengan mucho cuidado con todas estas cosas, hermanos, porque son importantes para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire, algo más, cuando los padres discuten entre ellos y hay ofensas e insultos, o cuando se defiende al uno y se acusa al otro delante de ellos, esto hermano, espiritualmente los lleva, hermano, a desenfocarse en la parte espiritual. Porque escucha al hombre y dice, no, es que usted, y lo habla duro a la esposa. Y la esposa, y el niño dice, ay, mi papá que va a la iglesia. Y mire cómo está hablando, y vea cómo insultó a mi mamá. Y yo veo que la empujó. El niño está, vea, grabando todo, y por eso la conducta de muchos hijos hoy
rebeldes para las cosas de Dios. ¿Por qué? Por el ejemplo malo de muchos padres que no se dan cuenta del daño que le están haciendo a sus hijos. No es que mi mamá, yo vi que amenazó a mi papá, buscó por allá, ¿cierto? El cuchillo de la cocina, buscó por allá un palo y el de la escoba y le dijo a mi papá que si le acercaba a él, ella le daba, y era capaz de darle porque estaba sufriendo con tanta afrenta por mucho tiempo y yo vi eso, hermano, y yendo a la iglesia, hermano, cuidémonos nosotros y oremos a Dios. Que el Señor nos ayude, hermano, porque todo esto afecta, todo esto hace daño, gloria al Señor. Mire, quiero decirle algo más, ya estoy terminando. Mire, cuando corrija a un hijo, hágalo en privado. No lo amenace con el pastor o con las cosas de la iglesia. Ah, que usted no me quiere hacer caso. Ay, usted está viendo eso. Se lo voy a decir al pastor. Hermano, mire, esto ha hecho daño a muchos hijos. Porque ¿sabe qué dice ese hijo? Le dice la mamá, hijo, vamos a la iglesia. No, yo no voy. La mamá no entiende, pero el hijo sí se acuerda de la amenaza que hay. Dice, no, yo no voy porque de pronto mi mamá, ¿qué tal que yo vaya y me acuse con el pastor? Qué vergüenza, yo mejor no voy. La mamá se lo olvida porque simplemente fue una charla o algo. Pero el hijo, como piensa diferente, dice, no, de pronto, qué pena que el pastor me llame la atención. Y lo hace el pastor para que lo pase al frente, porque hermano, tenga mucho cuidado, hermano. Usted por hacer bonito hace feo. Mire, ahí se lo voy a hacer el pastor para que cuando usted vea a la iglesia, cuando vamos a la iglesia, y el pastor lo pase al frente y lo ponga en una silla allá al frente, las sillas que tiene ahí al ladito, y para que todo el mundo lo vea que usted es un mentiroso y que usted es esto y que usted se quedó con la de vuelta. ¿Sabe qué dice la niña? No. Mija, vamos para la iglesia. No, mamá, no tengo muchas tareas. Ah, bueno, mija, haga las tareas. Ahí se quedó en la casa, pero ella tiene otra cosa aquí en la cabeza. De pronto me acusa con el pastor. Ay, se lo decía al pastor para que no lo deje bajar a la escuela dominical. Hermano, ese es un mal, es un daño que se le hace a esos hijos. O si no, mira las consecuencias. Porque ya miran al pastor como el tirano, como, hermano, que el pastor, no, hermano. Porque esa es la imagen que muchas veces hay padres que, hermano, le están inyectando a sus hijos. Y no, si el pastor no lo escucha, ¿sabe qué? Voy a ir donde el presbítero. Y el hijo como, presbítero, yo no sé ni quién es ese señor. Y si el presbítero no me escucha, yo voy allá donde el hermano fulano que hace parte de la junta para que entonces, hermano, esas amenazas no sirven, antes le hacen daño. Bendito es el nombre del Señor. Entonces cuando corrija a sus hijos, una vez más le digo, hágalo en privado. Encierre en la pieza y dijo, hijo, usted hizo esto, hijo, mire, pero no coja, hermano, ahí delante de todo el mundo y que los amiguitos de la cuadra lo vean. Esto, hermano, usted es quien pierde. Y esto los desenfoca muchas veces en lo espiritual, porque dicen, no, mi mamá que va a la iglesia y vea cómo se comporta. ¿Por qué dicen ellos eso? Por a veces hacemos cosas que no deberíamos hacer, gloria al Señor. Entonces, mire, cuando sus hijos no lo ven en la iglesia, ellos creen que también se puede vivir de esa manera. No engañe a sus hijos. Yo pensaba que mi papá iba a venir a la iglesia hoy y no vino. No, mija, sí, es que entonces, le está engañando a ese hijo y le está haciendo creer que también se puede vivir así, hermano. Que se puede vivir de igual manera, yendo o no yendo a la iglesia. No engañe a sus hijos. No sea tropiezo para sus hijos, hermanos. Porque ¿sabe cuál será la primera decisión de sus hijos? Tengo 3 aquí. Escuche, la primera decisión de un hijo, hermano, sería no ir a la iglesia. La segunda decisión que seguiría allí, apartarse del Señor. La tercera decisión, irse de la casa. Y muchas veces nosotros, incluyéndonos todos allí, somos los culpables. Si usted ve que la primera señal, no ir a la iglesia, se está dando o mostrando allí en su hijo o en su hija, es para hacer algo. No quedarse con los brazos cruzados, no diciendo, no, pues ya él verá, ya él está grande. No, él está grande, pero tiene un alma.
Y usted puede hacer algo por él, por ella. Usted puede clamar, usted puede dejar la comodidad, dejar el sueño, dejar, hermano, y buscar a Dios. Porque se puede, hermano, se puede. Ese hijo suyo que usted un día presentó delante de Dios, hermano, usted puede reclamarlo, usted puede orar y Dios se puede glorificar. Pero si usted dice, no, pues ya él verá, ya está grande. Tenga cuidado con esto. Cuando usted comience a ver la primera señal de aquel muchacho que le diga, mamá, yo no quiero ir a la iglesia hoy. Cuídese de esto. Y si usted, padre que está ahí en casa, usted le ha dado tanto mal ejemplo a ese hijo o a esa hija, que ya usted no quiere tampoco venir a la iglesia, mucho menos vendrán sus hijos. Usted quizás al cabo de 15 días usted vendrá o quizás vendrá una o cuantas veces y después otra vez sigue con lo mismo, no se congrega. Sus hijos, una vez se vayan, difícilmente volverán. Vendrán por obediencia a usted, pero ya el Señor no estará en su corazón y usted se lamentará. Cuando vea a su hija en cosas que no debe, cuando vea a su hijo en cosas que no debe, no busque echarle la culpa a nadie. No le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa al profesor de escuela dominical. La culpa tiene que echársela a usted mismo por el mal ejemplo que usted le está dando. Porque hay decisiones que afectan a los hijos. Hay padres que no se dan cuenta, piensan que todo esto es normal. Cuando ya el hijo comience a andar por allí con las malas compañías, quizás a tomar en las manos el vicio o cosas que hay, quizás vendrá el lamento y usted querrá ir a la iglesia a orar y ayunar por él. Hágalo ahora que todavía hay tiempo. Sus hijos todavía están pequeños. Busque a Dios ahora antes que sea demasiado tarde. Una señal, una alarma para usted quizás moverse a hacer algo es cuando usted escuche que su hijo le dice, mamá, yo no quiero ir a la iglesia hoy, o que le busque excusas. Evalúese usted si usted le está dando un buen ejemplo o no le está dando un buen ejemplo, porque Dios a usted le pedirá cuenta por esos hijos que Él le ha dado. La Biblia dice, y en estos días compartíamos algo, que hay de aquellos por los tropiezos, y hay padres poniéndole tropiezo a sus hijos con sus malas decisiones, y el Señor un día llamará cuenta a esos padres cuyos hijos dependen de ellos, esos padres que siempre están allí y que sus hijos lo ven como un modelo, y usted es un modelo que no es el mejor modelo. Esos hijos van a seguir ese modelo que no es el mejor modelo y serán como usted o peor que usted. Es bueno reaccionar antes que sea demasiado tarde. Reaccione. Si usted escucha a su niña pequeña, a su niño pequeño que le dice, yo no quiero ir a la iglesia hoy, no quiero, es para usted ahí mismo encender la alarma. Algo anda mal aquí. Bendito es el nombre del Señor. La mejor decisión que usted debe tomar es buscar de nuevo a Dios de todo corazón. Buscarlo como antes. Clamar a Dios por ellos, gloria al Señor. Porque usted no trajo hijos, hermano, a este mundo para que se pierdan, no. Usted no trajo hijas a este mundo para que, hermanos, vivan allá lejos, apartadas del Señor y en el pecado y al final perdidas. Usted no trajo hijas a este mundo para eso. No, usted trajo hijos, pero para Dios a este mundo. Bendito es el nombre del Señor. Algunos creen que porque sus hijos están pequeños, esto no les afecta y dejan de congregarse. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando los lleve a la iglesia, escuche esto para concluir, ya no van a querer estar allí. Mamá, vámonos, papá, vámonos. Porque, hermanos, el ejercicio de uno congregarse, mire, uno se va acostumbrando cada vez más y más. Y a los niños hay que irlos acostumbrando al culto, a las alabanzas. A nosotros no nos incomoda que un niño llore, no. Que un niño camine, no. Los padres deben estar allí poniéndole cuidado, pero hermano, eso es normal. Y se está haciendo el ejercicio, es enseñándoles, porque si no se les enseña. Y usted no puede sentirse incómodo porque hay un niño que está llorando quizás detrás de la oreja suya, no se puede sentir incómodo. Dígale, Dios mío, gracias porque este niño, Señor, va a ser un hijo tuyo, esta niña va a ser una hija tuya, Señor. Y dale paciencia a tus padres para que no se sientan incómodos, porque hay papás que dicen, alguien me decía en cierta ocasión, hermano, yo no llevo a mi niño a la iglesia porque es que se pone a llorar. No importa, hermanos, no importa. Hay que, traerlo. Porque usted deja cuando esté más grande, ya no va a venir.
no cometa el error. Traiga a sus niños a la iglesia y el Señor le ayudará. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, congréguese, lleve a sus hijos a la iglesia, ahí en casa congréguese usted, ahí en el altar familiar, allí con sus hijos, para que implanten sus hijos también la palabra de Dios, hermanos, y el acercarse a Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros y también para nuestros hijos. No tome decisiones que afecten el futuro de sus hijos. El Señor nos ayude, hermano, en todo esto. Les invito para que estén puestos en pie en esta hora y oremos a Dios. Padre bueno, Señor, que estás en gloria, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios, porque eres maravilloso, porque eres Dios eternamente y para siempre. Eterno Dios, yo oro, Señor, por cada hogar, por cada familia. Yo oro, Dios mío, por aquellos hogares, Dios, que están enfrentando situaciones adversas, Padre. Eterno Dios, Padre mío, porque las decisiones que han tomado aquellos padres están afectando a los hijos, de tal manera, Señor, que sus hijos están buscando un camino diferente, desviados de ti, Señor. Padre mío, así como los discípulos, Señor, aquellos que se alejaron de ti, decidieron abandonarte, oh Dios, o al menos no ser como antes, Padre, estar constantemente contigo. Así también encontramos que hoy en día hay creyentes, Dios, Padre mío, que han decidido, Señor, ocupar su tiempo en otras cosas, en el trabajo, ocupar su tiempo, Señor, en el estudio y en muchos quehaceres. Oh Dios, Padre mío, el tiempo que te corresponde a ti, ellos lo están tomando para otras cosas y no se dan cuenta el daño que le están haciendo a esos hijos que están viendo el ejemplo de ese padre, el ejemplo de esa madre. Porque ese hijo, por respeto, no le dice al papá: papá, hoy hay culto, ¿por qué estás aquí en la casa? Mamá, hoy hay culto, ¿por qué estás aquí en la casa? A veces por respeto ellos no dicen, pero ellos se cargan con todo esto. Pero hay otros que sí dicen: papá, ¿y por qué no vamos a la iglesia? Mamá, ¿y por qué no vamos a la iglesia? Oh Dios eterno, Padre mío, por favor, ayuda a estos padres, Señor, a reaccionar antes que sea demasiado tarde, antes que ese hijo, Dios mío, oh Dios, tome la decisión radical de no volver más. Padre mío, porque eso es lo que han hecho muchos hijos, Dios, porque no han visto un buen ejemplo en ese padre o un buen ejemplo en esa madre. Están cosechando lo que sembraron. Padre mío, pero te pido, Señor, que obres en cada hermano de la congregación, en cada hermana de la iglesia, aquellos que tienen sus hijos, Dios, aquellas hermanas, Padre mío, de la iglesia que, oh Dios, tienen a sus hijos y quizás su padre, Dios mío, está desubicado espiritualmente. Dales a ella la sabiduría y la gracia para conducir a sus hijos, Padre, y no rendirse, Señor, porque lo peor que le puede pasar a una madre de estas es tomar la posición de cobarde y rendirse, cuando hay que luchar, Señor, por esos hijos, cuando hay que luchar por esa herencia, Señor, que tú le has dado a estos padres, Señor. Padre mío, por favor, ayuda a estos muchachos, Padre eterno Dios, por favor, a que ellos puedan caminar contigo, que ellos puedan vivir para ti, que ellos puedan tener experiencias contigo, Señor, que ellos puedan enamorarse de ti, Señor, que ellos puedan sentir la necesidad de ti, oh Dios. Padre, ayúdales, Dios eterno, en el nombre de Jesús, que ellos puedan ser como Samuel, Señor. Tu palabra dice que crecía, Señor, pero, oh Dios, crecía en gracia para contigo, Señor, y para con los hombres. Dios mío, qué bueno, Padre celestial, que estos muchachos, estas muchachas puedan crecer, oh Dios, y puedan ser temerosos, hijos tuyos, Dios, que puedan ser útiles en la iglesia, Padre mío. En la iglesia hay mucho que hacer, que puedan ser útiles, Dios mío, porque hay mucho trabajo que hacer, hay muchas funciones que desempeñar, y oh Dios, y contamos con ellos. Padre, bendice a estos muchachos, a cada hijo de nuestros hermanos, Dios. Padre mío, te lo ruego en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, gracias. Padre Santo, te doy gracias, Dios, porque eres maravilloso, porque eres grande, Señor. Permítenos guardar este consejo de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Padre justo, muchas gracias te damos, Señor. Aleluya, amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito es nuestro Dios.